La exposición sobre Cajal y las neuronas es una exposición que se realiza en el Parque de las Ciencias de la ciudad de Granada y es una exposición que está organizada por la Real Academia de Medicina de Granada y Andalucía Oriental en colaboración con otras muchas instituciones. Por supuesto, el Parque de las Ciencias, la Real Academia Nacional de Medicina, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y muy especialmente el Departamento de Histología de la Universidad de Granada y la propia Universidad de Granada. En la exposición Cajal y las neuronas se aunan una serie de módulos que tratan de explicar el significado de la obra de Cajal y de su propia figura en el contexto de la ciencia española y de la ciencia universal. En primer lugar, hace referencia a los antecedentes de lo que significa la aportación cajaliana. Es en Granada, en la Universidad de Granada, en donde se introduce en España por primera vez la teoría celular. Es también en Granada donde es catedrático y profesa la histología el profesor Aureliano Maestre de San Juan, pionero de la histología en España y mentor luego de Santiago Ramón y Cajal, y por tanto la exposición recoge algunas de las aportaciones de estas importantes figuras de la medicina granadina y española. La naturaleza nos ha otorgado dotación limitada de células cerebrales. Aquí un capital, grande o pequeño, que nadie puede aumentar, ya que la neurona es incapaz de multiplicarse. Por otra parte, el segundo módulo relata los azares biográficos de Cajal y se puede visualizar no solamente la relación de hitos en su propia biografía, sino documentos vinculados con su expediente, su currículum, sus libros autobiográficos, etc. El módulo que explica la obra de Cajal es un módulo en el que se hace una síntesis de las aportaciones cajalianas, fundamentalmente las tres grandes aportaciones cajalianas. Por una parte, su contribución a la individualización de la neurona, lo que se llama la teoría de la neurona. Luego, su estudio sistemático del sistema nervioso, estableciendo los circuitos neuronales, y en tercer lugar, su gran aportación a lo que va a ser la regeneración nerviosa a principios del siglo XX. Son tres hitos importantes que evidentemente quedan reflejados luego en la exposición, en sus libros, en sus artículos, en sus preparaciones originales, en sus dibujos originales, y que muestran a los espectadores de la exposición, pues muy sintéticamente, en qué ha consistido la aportación de Cajal no solo a la ciencia española, sino a la ciencia universal. Por otra parte, un tercer módulo aborda cuál es la mentalidad de Cajal. Los científicos no son seres, no son robots, no son máquinas que hacen cosas, la hacen desde una mentalidad. Yo creo que es muy importante abordar qué pensaba Cajal, por qué hacía lo que hacía, cuál era el significado de su obra. Todo eso queda reflejado en un módulo con sus escritos, sus pensamientos, la orientación y el sentido de su obra. En un cuarto módulo vamos a poder encontrar los avatares que tienen que ver con la concesión del Premio Nobel. Vemos cuáles fueron sus candidaturas, cuál fue su discurso, las cartas de agradecimiento, los homenajes que recibió y, bueno, algo muy importante, y es cómo sigue siendo 100 años después de la concesión del Premio Nobel, más de 100 años después de la concesión del Premio Nobel, pues el Premio Nobel más citado en la literatura.
finalmente, en un módulo que constituye un poco ya el broche final de la exposición, el último capítulo de la exposición, podemos encontrar lo que se llama la Escuela Española de Histología. Son los discípulos de Cajal, todo el conjunto de discípulos que configura lo que se llama la Escuela Española de Histología, con investigadores de primera magnitud como don Pío del Río Ortega, Gonzalo Rodríguez Lafora, Fernando de Castro, etc., el propio Ortiz Picón, discípulo de Río Ortega, que han hecho también, igual que Cajal, aportaciones fundamentales al conocimiento del tejido nervioso. Río Ortega descubre, por decirlo así, dos tipos de células en el tejido nervioso que él aportó su propia denominación, la creó él, las células de la glía, concretamente de la oligodendroglía y la microglía. Fernando de Castro identifica como quimiorreceptor el corpúsculo carotídeo, y así podríamos seguir. Yo creo que en conjunto la exposición es una aportación a posiblemente la página más importante que ha escrito la ciencia española y la medicina española en el contexto de la ciencia universal.